Saludos a todos. Estas son las noticias escogidas para el 3 y 4 de junio del año 2023. Ya ustedes deben estar enterados de que se despachó un avión F-16 que tuvo que volar sobre la velocidad del sonido para interceptar un jet Cessna 560 Citation que volaba de forma irregular aproximándose a Washington, D.C., para luego estrellarse en el Bosque Nacional George Washington en Virginia. Se desconoce por qué el piloto del Cessna no respondía a las señales y comunicaciones del piloto del F-16. Y se está llevando a cabo en estos momentos una investigación para averiguar qué verdaderamente pasó durante ese vuelo, que salió de Tennessee y se supone que aterrizara en el estado de Nueva York. Ya naturalmente hay muchas teorías de personas que se creen que son investigadores indicando de que al piloto le dio un ataque al corazón o que faltaba oxígeno y por lo tanto al no haber suficiente oxígeno dentro del avión todas las personas se desmayaron. Pero esas son las teorías de los investigadores a distancia, lo que yo llamo los investigadores de Internet. Tenemos que esperar la investigación oficial conducida por la FAA. Aumentan las tensiones en el estrecho de Taiwán debido a tres eventos. Número 1. El tránsito de buques de guerra de Estados Unidos y Canadá por el estrecho. Número 2. El comentario del general de las Fuerzas Armadas de China, el señor Li Changfu, que dijo que la opción de una invasión militar en Taiwán está vigente todavía. Y número 3, porque China ha dicho claramente de que todo navío que cruce por el estrecho de Taiwán, que no sea un navío de guerra de China, se considera como una agresión, como una provocación, y que cualquier barco de otro país militar que cruce el estrecho de Taiwán puede ser considerado como un blanco militar legítimo. En este incidente participó un barco de guerra de los Estados Unidos que tiene un curioso nombre, el USS Chunghun, que parece un nombre chino, que lleva ese nombre en honor al almirante de Hawái Gordon Palea Chung-hun, que falleció en el año 1979 y que es un héroe de guerra por sus acciones durante la Segunda Guerra Mundial en el teatro del Pacífico. Aunque las noticias están diciendo de que hubo un gran riesgo de colisión cuando el barco de China cruzó el rumbo del barco estadounidense a solo 140 metros de distancia. Recordemos que estas maniobras en el mar Mediterráneo por parte de navíos rusos han sido mucho más agresivas y peligrosas, al acercarse mucho más a los barcos de guerra de Estados Unidos. El general Li Changfu acusó naturalmente a Estados Unidos de un acto de provocación al transitar por el estrecho de Taiwán. Y vuelvo y les recuerdo que hace como 3 semanas atrás, China indicó de que barcos que transitaran por el estrecho de Taiwán podrían ser clasificados como blancos militares legítimos. El general de China también condenó cualquier esfuerzo para establecer una organización similar a la OTAN en la región de Asia, diciendo de que eso es una forma de secuestrar a los países de la región y de exagerar los conflictos y las confrontaciones, y cuyos efectos van a ser hundir a la zona de Asia del Pacífico, en una vorágine de disputas y conflictos. Y añadió que la zona de Asia-Pacífico necesita una cooperación abierta y no agruparse en grupos como la OTAN. Naturalmente está hablando el país que le está quitando en estos momentos las zonas marítimas a los países de esa región del Pacífico. Y por lo tanto no quiere que nadie se una para evitar tener que enfrentarse a una resistencia que interrumpa el plan expansionista territorial marítimo de China. Y la contradicción es que mientras el general critica cualquier tipo de organización conjunta entre países en contra de China,
China, a su vez, está tratando de hacer lo mismo, consolidando y estrechando relaciones diplomáticas con países que muestran cierta lealtad hacia China en esa parte del mundo. El periódico Insider dice en palabras elegantes y diplomáticas que el general de China le dijo a Estados Unidos que no se metan en lo que no les importa. En Ucrania, ya el líder checheno Kadyrov está a cargo de la región de Donetsk y es muy posible que soldados chechenos entren a la ciudad de Bakhmut, mientras que se informa que Rusia bombardeó el aeropuerto, o lo que se llama allá un aeródromo. Y este aeropuerto está localizado en una ciudad bien difícil de pronunciar llamada Kropyvnytski o algo similar. En otras noticias, el candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, billonario de padres de India, fundador de una farmacéutica, dice que Ucrania es de poca importancia para Estados Unidos y que más importante es no permitir que China y Rusia sean socios. Y de su último discurso ofrecido el domingo se interpreta que este señor negociaría con Rusia diciéndole a Rusia que si ellos se alejan de China, Estados Unidos le entrega a Ucrania a Vladimir Putin. Aquí hay dos cosas que me llaman la atención. Número uno, que como él es de padres de la India, que por su dinero no tuvo problemas de inmigrar a los Estados Unidos y obtener la ciudadanía americana, tenemos que recordar que en India, ese país tiene muy buenas relaciones con Rusia. Y número dos, Rusia y China están casados desde la época de Stalin y Mao Zedong. Por eso es que estos dos países, que son potencias nucleares, no tienen una frontera militarizada. Y la única diferencia que han tenido durante las décadas estos dos países es la interpretación y cómo se aplica el marxismo-leninismo. Otra vez me llama la atención que muchos hijos de inmigrantes millonarios en el Partido Republicano quieren cerrar las fronteras para que los inmigrantes no puedan entrar y quieren ser el presidente republicano para el año 2024. Pero todo esto nos deja ver que a Rusia le conviene que gane uno de estos candidatos que dicen abiertamente de que no apoyan a Ucrania en las elecciones del 2024. Y si yo fuera Putin, le estaría dando instrucciones a mis servicios de inteligencia y a mi mollero propagandista que impulsen las candidaturas de estas personas. Un dato curioso es que mientras muchos republicanos se pasan atacando al señor Soros, Ramaswamy estudió su grado de leyes con dinero de una fundación ligada a Soros para ayudar a los nuevos americanos. Si usted no me cree, usted lo puede leer en su biografía que está disponible en Wikipedia. Antes que lo borren, porque parece que tan pronto anunció su candidatura, alguien tiene una disputa con lo que dice y está escrito en su biografía. Si recuerdan, durante las noticias del día anterior, les mencioné de que un general de la Fuerza Naval de Irán había anunciado por televisión de que se estaba formando una alianza entre Irán y países árabes con el propósito de proteger y defender la seguridad en el estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Y les mencioné que Irán todavía tiene los dos tanqueros de petróleo prisioneros en uno de sus puertos. Pues resulta que durante el día de hoy, domingo 4 de junio, un barco que cruzaba el estrecho de Hormuz hizo un llamado de emergencia a eso de las 4:56 hora local de la tarde, ya que lanchas armadas de Irán habían rodeado el navío. El barco de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, el USS McFall, y el navío Lancaster de la Marina de Guerra del Reino Unido,
despacharon inmediatamente helicópteros de reconocimiento y un avión patrulla. Estas naves aéreas filmaron a las lanchas de Irán dándole vueltas al navío, donde el episodio duró más o menos 1 hora, y se alejaron rumbo a Irán. Sobre el barco mercante se reporta solamente que tenía bandera internacional, que significa que no era de ningún país del Medio Oriente. En ningún momento se menciona si se llegaron a despachar helicópteros armados para defender el barco mercante. En adición, durante el día domingo, el líder supremo de Irán, el ayatolá Khomeini, acusó al occidente de las protestas que se desataron en su país, donde naturalmente estamos hablando de las protestas producto de la muerte por parte de oficiales de Irán durante el arresto de una mujer de 22 años llamada Mahsa Amini por los agentes de la moralidad y código de conducta por violar supuestamente el estricto código de vestimenta del país. Así que el ayatolá acusa a Estados Unidos por este evento y por todas las protestas que surgieron debido a ese evento. El ayatolá las clasifica como una conspiración extranjera. Recordemos que no se sabe cuántas personas finalmente fueron condenadas a morir en la horca y por participar en las protestas, ni cuántos miles están en la cárcel. Pero el ayatolá acusa al occidente de ser unos rufianes y unos villanos. También dijo de que Irán no va a retractarse de su actitud en contra de Israel. O sea, que está diciendo que continuará con la política de que Israel debe desaparecer. En otro escenario, el secretario de la OTAN, el señor James Stoltenberg, dijo en una rueda de prensa que Suecia y Turquía hicieron las paces, donde Suecia ha enmendado su constitución, ha reforzado su legislación antiterrorista y ha levantado su embargo de armas en contra de Turquía. O sea que Turquía ya puede comprar armas de Suecia. Y se espera que durante esta semana se tomen las acciones pertinentes para que Suecia entre a la OTAN. Uno de los eventos que detuvo que Suecia entrara a la OTAN por parte de Turquía fue la quema del Corán por parte de ciudadanos de Suecia. Ciudadanos de Suecia y no el gobierno de Suecia. Yo ahora mismo puedo tomar todas las Biblias de mi casa y quemarlas en el barbecue, y eso no ocasiona un incidente internacional. En los países musulmanes, de vez en cuando, no solo se queman Biblias, sino también se les quita la vida a cristianos, y no vemos que se produzca un incidente internacional. Para mí es bien curioso que yo vivo en una sociedad donde mi constitución y mi carta de derecho me permite, sin tener consecuencias, quemar la bandera de mi país, quemar todos los libros sagrados de diferentes religiones, sin consecuencias ninguna, pero que no tengo la libertad de quemar el libro sagrado de los musulmanes, porque se crea un incidente que hasta me puede costar la vida. Y son preguntas que yo me hago, porque como sabemos en Europa se están implementando sectores en ciudades donde se aplica la ley Sharia, donde si usted entra a esos sectores se le puede aplicar a usted en desconocimiento un castigo porque violó sin darse cuenta la ley Sharia. Y quiero dar unos ejemplos que me han llamado la atención durante décadas. Si una mujer europea entra a un sector donde están implementando la ley Sharia y no tiene su hijab, podría ser atacada y castigada. Nunca me voy a olvidar del caso que se desató en Alemania, donde un padre fue y asesinó a su hija porque su hija se salió de la religión del Islam, donde según la ley Sharia, eso se paga con la muerte, y el padre tiene el derecho de quitarle la vida a la hija, y la policía alemana, siendo la víctima de nacionalidad alemana, no hizo absolutamente nada, y no hubo ningún castigo
ni ninguna acusación de asesinato hacia el padre. El gobierno aceptó que la ley Sharia aplicaba dentro de Alemania. Recordemos la masacre donde fallecieron 12 personas con 11 heridos en la revista Charlie Hebdo de Francia, que se dedica a publicar contenido satírico de temas políticos y religiosos, donde publicaron tirillas cómicas del profeta islámico Mohammed, donde en el año 2015 fueron atacados por 2 musulmanes armados que indicaron que eran miembros de Al Qaeda y que me parece que todavía no han sido capturados. Y estas son las cosas que ponen a uno a pensar. Y estas fueron las noticias escogidas para los días 3 y 4 de junio del año 2023. Recuerda recomendar este canal. Gracias por los Super Thanks. Y nos vemos en las noticias del lunes 5 de junio. Hasta mañana.